Hola a todos, bienvenidos a El Eco del Español, el lugar donde aprenden un español real, paso a paso y con confianza. Y donde le pierden el miedo a escuchar. Yo soy Diego. Y yo soy Lucía. Hoy vamos a hablar de algo que a muchos les quita el sueño. ¿Alguna vez se han quedado con la mente en blanco al escuchar a un nativo? ¿Sienten que hablamos a 1000 por hora, que tragamos palabras o que usamos expresiones rarísimas? Que no cunda el pánico. A todos nos ha pasado. Es completamente normal. Cuando empecé a aprender inglés, recuerdo que me pasaba exactamente lo mismo. Me sentía perdido en las conversaciones. Y créanme, no están solos en esto. Miles de estudiantes nos escriben diciéndonos lo mismo. Entiendo cuando leo, pero cuando ustedes hablan, no capto nada. Es frustrante, lo sabemos. Pero aquí viene la buena noticia. Hay formas de entrenar el oído para que esto cambie. No es magia, es técnica. Por eso hoy les vamos a enseñar las técnicas de la escucha activa. Son estrategias concretas que pueden aplicar desde hoy mismo. Con estas técnicas se van a convertir en oyentes seguros de sí mismos y van a entender mucho, mucho más. Van a notar la diferencia en cuestión de semanas. Imaginen poder ver una serie en español sin subtítulos, o entender una conversación entre amigos nativos sin perderse a cada rato. Eso es exactamente lo que estas técnicas les van a ayudar a lograr. No van a necesitar que les hablemos más despacio o que pronunciemos cada sílaba como si fuéramos robots. Así que busquen un lugar tranquilo. Pónganse cómodos. Apaguen las notificaciones del móvil si pueden. Tomen una respiración profunda y comenzamos. ¿Y esto de la escucha activa en qué consiste? Pues no se trata solo de oír español, sino de esforzarse por comprenderlo. Hay una diferencia enorme entre estas dos cosas. Exacto. Es escuchar con un propósito. El objetivo es captar el mensaje, no traducir cada sonido que sale de nuestra boca. Porque si intentan traducir todo palabra por palabra, se van a quedar atrás en la conversación. Es que muchas veces nos acostumbramos a escuchar de forma pasiva. Ponen un audio de fondo mientras hacen otras cosas y creen que así están practicando. Claro, ponen un podcast en español y mientras tanto, revisan el móvil o piensan en la cena. O están doblando ropa, contestando mensajes. O se distraen con cualquier cosa. La mente se va a otro lado. Y al final del audio, si alguien les pregunta de qué se trataba, no tienen ni idea. Eso es escucha pasiva. El español está sonando a tu alrededor, pero en realidad no estás procesando nada. Es como tener la radio encendida de fondo. Oye el ruido, pero no prestas atención al contenido. Cuando escuchan activamente, le prestan toda su atención al español. Se preguntan, ¿qué me quiere decir esta persona? ¿Cuál es la idea principal? Están completamente presentes. Claro, usen el cerebro, no solo los oídos. Es un trabajo mental. Están analizando, conectando ideas, buscando sentido a lo que escuchan. El oído capta los sonidos, pero es el cerebro el que construye el significado. Por eso necesitan estar mentalmente activos durante la escucha. Si escuchan así, su español va a mejorar a pasos agigantados. Y con el tiempo, entendernos va a resultar mucho más fácil y placentero. Van a disfrutar las conversaciones en lugar de temerles. Porque al final, ¿para qué aprendemos un idioma? Para comunicarnos, para conectar con personas, para disfrutar contenido interesante. Y nada de eso es posible si no entendemos lo que escuchamos. Así que desde hoy, olvídense de la escucha pasiva. Vamos a entrenar la escucha activa con 5 técnicas muy prácticas. Empezamos con la primera técnica, sencilla pero maravillosa. Predecir antes de escuchar. Y sé que suena un poco extraño. ¿Cómo voy a predecir algo que todavía no he oído? Predecir significa imaginar o anticipar lo que vamos a oír. Es como preparar el terreno antes de plantar las semillas. Exactamente. Miren, si ven el título de un video o saben el tema de una conversación, ya tienen información valiosa. Úsenla. ¿Por qué funciona? Porque prepara a tu cerebro.
lo pone en modo español y activa el vocabulario relevante. Es como decirle a tu mente, oye, estate atenta a estas palabras. Voy a darles un ejemplo concreto. Si van a ver un video sobre cocina mexicana, pregúntense, ¿voy a oír palabras como tortilla, molcajete, picante, receta? Probablemente sí, ¿verdad? O, si van a escuchar una entrevista sobre fútbol, piensen, seguro van a mencionar gol, jugador, partido, entrenador. Ya están mentalmente preparados. Y lo increíble es que cuando finalmente escuchan esas palabras, las reconocen mucho más fácilmente. Es como si su cerebro ya las estuviera esperando. Es como calentar antes de hacer ejercicio. No empieces a correr sin estirar primero, ¿verdad? Pues con el español es igual. Nuestro consejo: antes de darle al play, paren 10 segundos. Solo 10 segundos. Pregúntense, ¿de qué va esto? ¿Qué palabras pueden aparecer? No necesitan acertar todo. Solo con pensar en el tema ya están activando conexiones en su cerebro. Están encendiendo las luces en las áreas correctas de su mente. Y si no saben de qué va el audio, al menos miren el título, lean la descripción. Cualquier pista ayuda. No se lancen a escuchar sin saber nada. Un error muy común es obsesionarse con entender cada palabra. La verdad, amigos míos, es que no hace falta. De verdad, no lo necesitan. Es que muchos estudiantes se bloquean cuando escuchan una palabra desconocida. Se quedan pensando, ¿qué significa eso? Y mientras tanto, la conversación sigue y pierden todo lo demás. Es como si estuvieran viendo una película y se detuvieran en cada escena a analizar cada detalle. Se perderían la historia completa. Déjenme darles un ejemplo real. Imaginen que escuchan, no fui al cine porque estaba hecho polvo. Quizá no conocen la expresión hecho polvo. Es una expresión muy española. Pero oyen claramente, no fui al cine. Algo le pasó a esa persona, ¿no? Exacto. Por el tono y el contexto, entienden que hecho polvo es algo negativo. La idea general es que estaba demasiado cansado o no se sentía bien. Y ya está, tienen el mensaje completo. No necesitan saber que hecho polvo significa literalmente estar agotado o destrozado. Con captar la idea es suficiente para seguir la conversación. Vamos con otro ejemplo. Escuchan, se nos hizo tarde y perdimos el autobús. A lo mejor se nos hizo tarde es una estructura nueva para ustedes. Suena rara si piensan en las palabras individuales, pero el contexto es clarísimo. Perdimos el autobús. ¿Por qué perdieron el autobús? Porque llegaron tarde. La idea general se entiende perfectamente, aunque no conozcan esa expresión específica. Es que en español, como en todos los idiomas, hay miles de expresiones coloquiales. No pueden aprenderlas todas de memoria antes de escuchar. Lo importante es el mensaje. Si alguien les cuenta una historia y captan el inicio, el desarrollo y el final, misión cumplida, aunque se hayan perdido 3 o 4 palabras en el camino. Si captan el 70% de la idea, es un éxito. No se bloqueen por una palabra, relájense, sigan escuchando y concéntrense en el mensaje global. Piénsenlo así. Cuando hablan con alguien en su propio idioma, entienden literalmente cada palabra que dice. A veces hay ruido, a veces la persona murmura, pero igual captan el mensaje. Pues en español funciona igual. No busquen la perfección, busquen la comprensión. La tercera técnica que muchos pasan por alto, escuchar más de una vez. Y esto es fundamental. Escuchar solo una vez casi nunca es suficiente, especialmente cuando están aprendiendo. Es que tenemos esta idea de que deberíamos entender todo a la primera. Pero eso es poco realista, incluso para niveles avanzados. Cada vez que escuchan el mismo audio, su cerebro procesa diferentes capas de información. Es fascinante cómo funciona esto. En la primera escucha, el oído se adapta a los sonidos,
la velocidad y el acento. Básicamente está calibrándose, ajustándose a esa voz particular. En la segunda escucha ya reconocen más palabras y captan la estructura de las frases. Empiezan a seguir el hilo de la conversación con más facilidad. Y en la tercera, notan detalles que antes se les escapaban. Conectores como sin embargo, por lo tanto, entonación, esas palabras pequeñitas que dan cohesión al discurso. Piensen en su canción en español favorita. La primera vez que la escucharon, ¿les gustó el ritmo? ¿La melodía? A la 10ª vez, se la saben de memoria. Con el español hablado es igual. Cada repetición refuerza las conexiones neuronales. Su cerebro va reconociendo patrones, estructuras, pronunciación. Es entrenamiento puro. Y aquí va un consejo importante. No se frustren si la primera vez entienden muy poco o casi nada. Es lo normal. Incluso los buenos oyentes pasan por eso. De hecho, los mejores estudiantes de idiomas son los que tienen paciencia para repetir. Saben que la primera escucha es solo el comienzo. Una vez no basta. 2 o 3 veces es la clave. Y si es un audio particularmente difícil o importante, escúchenlo 5 veces si hace falta. No es perder el tiempo, es invertir en su aprendizaje. Cada escucha les da algo nuevo. Cuarta técnica. Adivinar por el contexto. Y esta técnica es poderosa porque convierte su cerebro en un detective. El contexto es todo lo que rodea a la palabra desconocida. Las otras palabras, la situación, el tono de voz, incluso los gestos, si es un video. Es información valiosa que muchas veces ignoramos porque estamos obsesionados con esa única palabra que no entendimos. Vamos con un ejemplo. Escuchan, no encontré las llaves. Estaba mocho. Mocho puede sonar rarísimo, especialmente si no son de México o Centroamérica. Pero la frase dice, no encontré las llaves. Es una situación frustrante, ¿verdad? Por el contexto y el tono de frustración, mocho probablemente signifique, Estar despistado o confundido. y tienen razón, en algunas regiones, estar mocho es estar despistado, pero lo importante es que lo dedujeron sin diccionario. Otro ejemplo cotidiano. Escuchan. La película fue un rollo. Me dormí a la mitad. Fue un rollo, podría confundirlos, pero las pistas están ahí. Se durmió viendo la película. Eso no es señal de algo emocionante. Entonces, rollo aquí significa ¿Aburrido? exacto. En España, ser un rollo es ser pesado o aburrido. Pero lo dedujeron por el contexto, no porque lo supieran de antemano. No necesitan el diccionario en ese momento. Confíen en su cerebro. Él es muy listo y puede deducir el significado si le dan las herramientas correctas. Las herramientas son escuchar lo que viene antes y después de la palabra, fijarse en el tono emocional, pensar en la situación que describen. Obviamente, después pueden verificar en un diccionario si quieren, pero durante la escucha, el contexto es su mejor amigo. La última técnica. Nada de multitarea. Enfócate. Y esta puede ser la más difícil en nuestra época de distracciones constantes. Hacer multitarea es escuchar español mientras miran Instagram, cocinan, trabajan o hacen ejercicio. Créanme, lo he intentado y no funciona. Vivimos en un mundo donde hacemos 1000 cosas a la vez. Pero para el cerebro, procesar un idioma extranjero requiere recursos mentales completos. Es misión imposible. Tu atención se divide y no aprendes de verdad. Puede que sientas que estás practicando, pero tu cerebro no está realmente procesando el español. Es como estudiar para un examen con la tele encendida. Puedes leer las páginas, pero ¿cuánto retienes realmente? Muy poco. La solución es crear un pequeño rato español cada día. No tiene que ser mucho tiempo, solo 10 o 15 minutos. En ese rato solo hay una actividad: escuchar. Nada de móvil, nada de distracciones, solo tú y el español. Esos 15 minutos son sagrados. ¿Le mirarías el móvil a un amigo mientras te habla? No, sería una falta de educación. Sería decirle,
no me importa lo que dices. Pues haz lo mismo con el español. Dale tu atención completa. Trátalo con el mismo respeto que tratarías a una persona real. Y aquí va algo interesante. 15 minutos de escucha enfocada son más efectivos que 2 horas de escucha pasiva. La calidad supera a la cantidad. Busquen un momento del día donde puedan estar tranquilos. Puede ser por la mañana, con un café, en el transporte público, sin el teléfono, antes de dormir. Lo importante es que sea un momento donde puedan concentrarse de verdad, nada de distracciones. Auriculares puestos, mente presente. Van a notar la diferencia inmediatamente. Su comprensión va a mejorar muchísimo más rápido cuando le den al español toda su atención. Y hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias por vernos y por dedicarnos estos minutos de su tiempo. Gracias a ustedes por estar aquí. Yo soy Lucía. Y yo soy Diego de El Eco del Español. Recuerden, estas 5 técnicas no son teoría abstracta. Son herramientas prácticas que pueden usar hoy mismo, ahora mismo si quieren. Predecir antes de escuchar, buscar la idea general, repetir el audio, adivinar por contexto y enfocarse sin distracciones. 5 técnicas simples pero transformadoras. No tienen que aplicarlas todas a la vez. Empiecen con 1 o 2 que les resuenen más y poco a poco vayan incorporando las demás. Lo importante es ser constantes. 10 minutos diarios de escucha activa valen más que 3 horas una vez al mes. Y no se comparen con otros. Cada persona avanza a su propio ritmo. Lo que importa es que ustedes estén mejor hoy que ayer. Habrá días difíciles, donde sientan que no avanzan, pero créanos, cada vez que escuchan, están mejorando. Su cerebro está trabajando aunque no lo noten. Sigan escuchando, sigan practicando. Y sobre todo, crean en ustedes. Tienen todo lo necesario para dominar este idioma hermoso. El español está esperándolos. Y nosotros también. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Chao!